En Vive Mejor también tenemos lenguas clásicas y el maestro Juvenal, ya está con nosotros, Juvenal Cruz, y nos va a platicar, fíjense, algo muy importante que debemos conocer, y también tenemos historia, tenemos cultura, coloquio, todo esto de la sociedad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariale. Me da mucho gusto venir al programa Vive Mejor. Ay, qué bueno, pues seguimos viviendo muy bien en cultura, en tantas y tantas cosas, tanta información que debemos de conocer. Pero el día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de esto de la cultura. ¿Cómo está la cultura hoy en día? Pues son tres términos que quiero compartir en estas semanas que vienen, porque el 28 y 29 de junio de este año, ya en unos 20 días, vamos a tener un acontecimiento único en nuestra entidad, un coloquio internacional que lo hemos llamado Cuarto Coloquio Internacional de Humanismo, Humanidades y Hermenéutica. Entonces va a ser gratuito en la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, pero como son términos así muy amplios y además los 26 o 30 conferenciantes que vienen son autores de renombre y además autores de muchos libros, uno de los cuales el doctor Mauricio Beuchot Puente, autor de 170 libros. Muchísimos. Uno de los magistrales que van a venir. Pero el tema, se habla de cultura, se habla de humanismo y se habla de coloquio. Términos muy polisémicos, multifacéticos, que requieren explicación. Cuando se habla, por ejemplo, de cultura, se entiende desde la raíz como la cultivación. ¿De qué? De los valores, de los pensamientos, de las costumbres. Se habla de educación, se habla de familia, de sociedad. Todo lo que envuelve, ¿no? Todo, sí. Y eso forma la cultura. Sí, la misma palabra cultura es una palabra latina que viene del verbo colo, colis, colere, colui y cultum. Y quiere decir cultivar. Quiere decir que algo ya fue sembrado en otras ocasiones y ahora se está cultivando este tipo de, pues de cualquier tipo de género. Es lo que se tiene que cultivar. Ahora, cuando se habla de humanismo, yo entiendo tres cosas. Por un lado, la filantropía. Esa especie de ser bueno y ser benevolente con todos los seres humanos, no importando la raza, el color. Ni nada, ¿no? Nada, sino el amor, el cariño, la ayuda mutua que se tienen todos los seres humanos. Y también yo entiendo la erudición. El humanista tiene que estar bien preparado, tiene que tener escuela. Por eso usamos un término que apareció en el siglo XVI, la palabra humanismo, pero allá significó erudito, el que sabía griego y latín. Ahora la palabra humanismo como que ya se ha dispersado en toda la sociedad. Engloba todo, ¿no? Y ya engloba, diríamos, la filantropía, la erudición y también la virtud. Y por otro lado, el coloquio es un diálogo. Coloquio, pero es un diálogo podría ser un banquete, un diálogo de personas comunes. Generalmente el término, como es latino, pues podría ser un diálogo entre señores, aquí entre pensadores, donde van a dialogar sobre los asuntos de la ciudad. Puede ser sobre la política, la economía, la educación, los mismos valores, las costumbres, o también algunas cuestiones sobre salud o sobre educación en general. O sea, el coloquio tiene que ver con todo esto. Y por eso... Es como comunicar, ¿no? Charlar, platicar. Es un diálogo. Un diálogo. Mira, la palabra coloquio es latina también. Viene del verbo loquor, que quiere decir hablar cotidianamente. Y la palabra cum en latín, que quiere decir hablar con. Entonces un coloquio es una conversación, es un diálogo de otra forma. Pero, ¿con cualquier tema puede ser? Sí, puede ser. ¿O es como en algo en específico? En la universidad es un tema específico, pero en el ámbito, diríamos, coloquial, en la sociedad, es un tema de cualquier asunto. O sea, ahorita estamos en un coloquio. En un coloquio, en un diálogo, en una conversación y de cosas comunes. Pero el coloquio al que se refiere originalmente el término, pues es un diálogo sobre los asuntos de la ciudad. ¿Sí?
y esto les competía solamente a los grandes señores romanos. Por eso es que los coloquios que se hacen en universidades son de profesionistas, como si fueran unos grandes señores, pero de la universidad, grandes señores que están dialogando sobre temas que sean de interés para el ciudadano. ¿No tiene nada que ver cuando dices coloquialmente? También algo este término que lo utilizamos mucho. Diríamos que es el lenguaje ni muy alto ni tampoco muy vulgar. El término coloquio, el término coloquial quiere decir que es el lenguaje medio refinado, ni es muy culto ni tampoco muy vulgar, porque el vulgar precisamente se decía vulgus pueblo, era el lenguaje del pueblo, y el lenguaje coloquial era el lenguaje de la gente un poco más refinada. En cambio, el lenguaje culto solamente estaba reservado a los estudiosos. Hasta se usa cuando en la palabra locutor quiere decir hablador, el que habla mucho. Pero también coloquial se utiliza para hablar. Cuando te dicen latine loquere aut loquere, como esa expresión en inglés, que hablas o hablas inglés, así también, latine loquere aut loquere, o hablas o hablas, ¿no? Ándale, hablas Maestro, o hablas. Qué padre que nos pueda traer también todos estos conocimientos y que podamos aprender todos los días algo importante, como lo que acabamos de aprender con usted. Siempre les dejo una frase. A ver, ¿cuál es? La frase de hoy dice así: hombre soy y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. En latín la última frase, la última palabra da mucha lata, porque es una palabra que pareciera que es español, pero no es español, es latín. Cuando dice homo sum humani nil a me alienum puto. La palabra puto significa pienso. Entonces por eso dice homo sum, hombre soy, humani nil a me alienum puto. Y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Esta frase la dijo el presidente de la República y causó mucha polémica, pero la dijo en español. Yo hoy la estoy mencionando en latín. Qué bueno que ya sabemos qué significa, porque luego le damos, pues, ¿no? Otro entendimiento. Lleva 2000 años de historia la frase. Hay que aprender más bien, ¿no? Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros. Un placer. Nos vemos del otro lado, Raúl.